Gloria a Dios. Bienvenidos a su séptimo tema de la sana doctrina. Este, este es nuestro siguiente tema eh, de doctrina básica. Vamos a ir a 1000 por hora porque el tema es un poco extenso y nuestro propósito es que el video sea corto. Amén. Vamos a iniciar, iniciar con nuestro tema, ¿verdad? Este es el bautismo del Espíritu Santo. Este tema lo habíamos tocado anteriormente en las facetas del bautismo, en las 7 facetas. Una de las facetas es el bautismo del Espíritu Santo, anunciado en Marcos capítulo 4. Vamos a introducirnos al tema leyendo. En el antiguo pacto las leyes fueron escritas en tabla y en piedra con el dedo de Dios, ya que el Espíritu Santo y que nadie pudo cumplir la ley, porque aunque era buena, no le otorgaba a los conocedores de esta ley el poder para vivirla. De hecho, ninguno pudo cumplir la ley, solo Cristo, obviamente, porque el que incumplía con uno solo de sus mandamientos, aunque hubiese cumplido todos los demás, se constituía reo de muerte. Por eso fue que el Señor anunció que traería un mejor pacto, donde las leyes ya no estarían escritas en piedras, sino que estarían escritas en nuestros corazones y nuestras mentes, nuestra dianoia. Él, y este era un mejor pacto porque otorgaría de esta manera la capacidad para vivir la nueva ley y que sería la ley del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ayudaría a vivirla, es decir, eh, nos da la capacidad para vivir esta ley. Amén. Vamos a continuar nuestro desarrollo. Isaías 28:11 habla de que Dios le reprochaba a sus profetas, eh, a sus sacerdotes y a sus gobernantes. Le reprochaba que no eran llenos del Espíritu Santo, más bien se embriagaban con vino. En Efesios, la Biblia habla de que no nos embriaguen. La Biblia dice en Efesios, no se embriaguen con vino, que es disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto está en Efesios. Es decir, el consumir licor, y pues yo le agrego otros estimulantes, es la antítesis de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. El Señor, refiriéndose al tiempo que estamos viviendo, anunció por medio del profeta Isaías que le hablaría a su pueblo en una lengua extraña y con lengua de tartamudos. Y con esto anunciaba la venida del Espíritu Santo. Isaías 18:10. Lo que Isaías estaba escribiendo en el versículo anterior era el lenguaje que el Espíritu Santo usaría para hablarle a su pueblo, como el hablar en lenguas y que nosotros conocemos hoy. Cuando el Señor estaba por subir a la cruz, les anunció a sus discípulos que Él se iría, pero que mandaría al otro Paracletos. Amén. Vamos a continuar en nuestro desarrollo. Hay una confusión en lo que es llenura y bautismo. No son las mismas cosas. En este tema, pues vamos a ver que a la luz de la palabra, que son dos cosas diferentes. Vamos a analizarlo viendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Su madre y su padre también lo fueron, pero ninguno de ellos fue bautizado. Es interesante, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca había venido a ser morada en ningún hombre y tampoco había venido a bautizar y había venido al que bautizaría con el Espíritu Santo, porque entendemos que el ser llenos y ser bautizados son dos cosas distintas. La palabra lleno viene del griego pledos,
Bledsoe. Diccionario Strong, numeral 4130, significa llenar, beber, empapar. Según el diccionario Swanson, significa llenar completamente a tope. ¿Quién fue el primer bautizado? La palabra nos habla que Cristo, que el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre Cristo, Jesús. La palabra posarse viene del griego memo. Diccionario Strong, numeral 3306, que significa quedarse a un lugar, morar. En el diccionario Van significa permanecer, quedar, vivir y retener. Es decir, Juan el Bautista fue lleno, Cristo fue bautizado, el primer bautizado, fue la primicia. Espero haberme dado a entender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Aquí podemos ver en esta gráfica cierta faceta en comparación. ¿Qué pasa en el espíritu y qué pasa en la llenura? Cuando el espíritu viene por primera vez, viene a ser morada. Esto pasa en el bautismo. Cuando es llenura, solo desciende, no entra ni hace morada. En el bautismo, la evidencia es que habla en otras lenguas. En la llenura, si no se es bautizado, no se habla en otras lenguas. En el bautismo nos convertimos en templo del Espíritu Santo. En la llenura, si ya se es bautizado lleno del templo del Espíritu Santo, se llena completamente, habla en otras lenguas recibidas en el Espíritu Santo. Y en el bautismo, pues recibimos el sello, que ya lo vimos en el anterior tema. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos enseña y nos enseñará todas las cosas. Nos da testimonio de Cristo y nos guiará a los hijos maduros. Pies de imprenta están establecidos. Nos guiará a toda verdad. Nos hará saber al futuro. Revelación. Nos da testimonio que somos hijos. Nos da poder para ser testigo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Es decir, Cristo recibió toda la potestad y Cristo nos da esa potestad al ser sus discípulos. Poder, dunamis. ¿Para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? En el libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llame. Esta promesa también está en el profeta Joel. Esta promesa está donde habla del bautismo del Espíritu Santo y también de la llenura. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Hechos 19:6, con la imposición de manos. Hechos capítulo 8, versículo 14, con la oración. Hechos capítulo 10 y Gálatas capítulo 3, escuchando el mensaje con fe. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo del Espíritu Santo? Capacidad para hablar la palabra de Dios con valor. Hechos capítulo 4. Fortaleza. Hechos capítulo 9. Llenura. Romanos 14. Hechos capítulo 9. Derrama el amor en nuestros corazones, el amor de Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 8 y Gálatas 5 nos hace morir a las obras de la carne.
En Gálatas están las obras de la carne y por lo tanto el bautismo nos hace morir a esas obras. Nos enseña a orar como conviene. Romanos capítulo 8. Nos da poder de señales y prodigios para certificar. Romanos capítulos 15. Siguiente beneficio, nos da frutos. Gálatas capítulo 5. Yo quiero agregar los dones. Eh, Esto lo veremos también en nuestro siguiente tema, al igual que los frutos. Y al final voy a agregar otro. Nos renueva el alma. Tito capítulo 3. Nos santifica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y primera de Pedro capítulo 1. Nos transformará. Segunda de Corintios, Romanos 8. Nos transformará el cuerpo. Nos ayudará a permanecer en el Señor. Primera de Juan capítulo 3 y primera de Juan capítulo 4. La permanencia. Y nos preparará para la boda, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Yo quiero finalizar, finalizar este tema eh, agregando otro beneficio. Ese otro beneficio está en Hechos capítulo 6, donde habla de que los que deben de servir a las mesas deben ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente estamos hablando del bautismo y notamos que son diferentes, pero yo quiero agregar un beneficio, esto es de mi cosecha, eh, que uno de los beneficios del bautismo del Espíritu Santo es la capacidad para servir a las mesas. Eh, pues nadie puede ser, bueno, hay diferentes motivaciones para servir, pero yo creo que la motivación, una de las motivaciones y las capacidades, principalmente la capacidad es ser bautizados en el Espíritu Santo, con la llenura, pero también mm, la llenura no, la llenura es un complemento del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, servir, servir siendo bautizados en el Espíritu Santo es hacer un servicio con excelencia y por lo tanto una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda con olor grato. Gracias por su atención. Espero le haya sido de bendición este tema. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.